Desde Toulouse, en Francia, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a la polémica que se ha desatado en el país, luego de las declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, donde manifestaba: no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional. El jefe de Estado respaldó de nuevo lo dicho por Vélez y aclaró: no es que se suspendan los contratos actuales. Es lo primero que hay que aclarar, no es que se suspendan los contratos actuales de explotación, que ya consiste en sacar la materia prima, y de exploración, que consiste en buscar más. Esos siguen vigentes. El presidente insistió que hay un nivel de reservas que permiten una transición energética planificada y ordenada, refiriéndose al caso del gas. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Un poco los que dicen que entonces la transición debe ser más larga, pues entonces están absolutamente en contra de la ciencia. Tenemos tiempo suficiente de consumo interno para hacer una transición planificada, ordenada, transición que nos va a llevar a una economía superior. Y es que a través de su cuenta de Twitter, Petro se refirió una vez más sobre este tema. Si el mundo deja de demandar petróleo y carbón para que no se extinga la humanidad, ¿a quién le venderá Colombia petróleo y carbón? Si proponemos al mundo dos acciones estratégicas, ayudaremos a salvar la vida, revitalizar la selva amazónica y vender energía limpia a Estados Unidos. Además, el presidente habló del papel que tendrá Ecopetrol en toda la transición energética del país. Para el mandatario, esto no afectaría su acción en la bolsa de valores. Siempre que Ecopetrol logre consolidarse como generador de energías limpias y sus activos aumenten en ese sentido, el mercado reaccionará valorizando la empresa. Vamos a hacer de Ecopetrol el socio fundamental de la producción y exportación de hidrógeno verde de Colombia. ¿Pero qué es el hidrógeno verde y por qué es considerado el hidrógeno que va a reemplazar a combustibles provenientes de fuentes fósiles? El hidrógeno se obtiene a través de la electrólisis del agua. Y de acuerdo a la energía que se utiliza para obtener ese hidrógeno, entonces el hidrógeno puede ser verde, azul, gris. En particular el verde es el que se obtiene utilizando energías renovables. Al parecer, el hidrógeno verde es mucho más eficiente y en países como el nuestro tiene mayor productividad. El único hidrógeno que es realmente sostenible es el hidrógeno verde. Países como Colombia tienen una gran capacidad de generación de energías renovables porque tienen mucha disponibilidad de viento y de sol y por lo tanto tienen también una gran capacidad de producción de hidrógeno. Colombia, con el gran potencial de energías renovables, tiene también la gran capacidad de producir hidrógeno para tener clientes a nivel global y poderlo exportar de una manera, digamos, más eficiente. Colombia ha trabajado con hidrógeno verde desde el 2010, cuando Promigas inició el primer piloto de producción de este tipo de energía. Y en la actualidad, las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja producen 130.000 toneladas anuales de hidrógeno para reducir el contenido de azufre del diésel y la gasolina. Diferentes sectores políticos reaccionaron a las declaraciones de la ministra de Minas y al espaldarazo que ha recibido por parte del presidente en sus anuncios. Incluso el senador Roy Barreras se muestra inquieto ante la propuesta. La transición energética hay que planearla con suprema responsabilidad. No hay duda alguna de que tenemos que avanzar hacia nuestras energías limpias, eólica, solar, pero esas energías cuestan tiempo y mucho dinero y hay que financiarlas. Si renunciamos a sacar nuestro petróleo, que es hoy nuestra principal fuente de ingresos, podemos quedarnos sin el petróleo y sin las energías limpias. Tenemos que ser muy cuidadosos con contener y un corte abrupto de la exploración y explotación de hidrocarburos y del subsuelo, porque de eso depende las regalías y los ingresos que generan desarrollo e inversión social. Es crucial y es un compromiso con la humanidad reducir las emisiones, pero no podemos correr el riesgo de un frenón absurdo. Ese anuncio de no exploración aumenta los precios de los alimentos, del combustible, del gas y obviamente no va a permitir financiar programas sociales como Familias en Acción. Presidente Petro,
Por favor, responsabilidad. Dejemos a un lado el afán protagónico. Tenemos que suspender las exploraciones, no la exportación, no la explotación y no los contratos que ya estaban suscritos. Porque es que nosotros lo prometimos en campaña, porque es que las mayorías votaron por una propuesta clara de descarbonización de la economía a través de la transición energética. El gobierno nacional debe enviar mensajes claros, especialmente unificados. Otra vez la ministra, en un foro internacional, puede generar un problema en el tema de los mercados. Ya el ministro de Hacienda la había desautorizado. Todos los colombianos y corrientes políticas apoyamos la transición energética, pero debe ser responsable, manejando los tiempos. Hoy, esos anuncios de la ministra de Minas y del presidente de la República no solamente ponen en riesgo nuestra seguridad energética, sino también lo que hacen es una grave afectación a la economía. A estas reacciones se suman las contradicciones que se han presentado en torno a la propuesta de transición energética. Mientras la ministra de Minas dice que no habrá más exploración, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, señala lo contrario, afirma que no es una decisión tomada. Entre tanto, Ecopetrol sostiene que el proceso de transición requiere del empleo de los combustibles fósiles y más tiempo. Cuando el ambiente frente al sector minero se había calmado un poco, de nuevo la ministra de Minas, Irene Vélez, dijo que no se asignarán más contratos para la exploración de petróleo y gas. Y lo hizo en el Foro Económico Mundial de Davos. Es el compromiso del país en la lucha contra el cambio climático, aunque el aporte de Colombia en la conformación de gas de efecto invernadero no llega al 0,6%. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso. De acuerdo con la ministra, se trata de una decisión ya tomada, algo diferente a un anuncio del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, en el sentido de que se analizarían 180 contratos antes de decidir si se cumplen con el compromiso y que se vería si eran necesarios nuevos contratos. Además, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas tienen una mesa técnica en la cual se revisan 380 contratos, algunos de los cuales son inviables por razones de orden público, conectividad o trámites ambientales. La ministra añadió que el carbón perderá mercado y que los países dejarán de importarlo, por lo que hay que generar una economía alternativa. Informes internacionales de tiempos recientes sostienen lo contrario y señalan que incluso los europeos decidieron aplazar varios de sus planes ambientales y volvieron a buscar carbón para sus necesidades como consecuencia de la guerra. Mientras tanto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo en el mismo foro económico que sin transmisión de energía no se puede hacer transición energética. We have a strategy and it will change. It's 20 years out. It can be adjusted, it can be sort of modulated. But I think the drive and the intention is there, so. Otros recursos como los solares y eólicos aún no son suficientes y por eso es necesario hacer una transición en el tiempo adecuado. Bayón habló en Davos de un tema al que se ha referido muchas veces en Colombia, el Plan 2040 para hacer la renovación que se necesita en ese tiempo y un periodo durante el cual la población seguirá creciendo y va a necesitar los combustibles tradicionales como la gasolina, diésel, jet, petroquímicos o gas natural. Desde diferentes sectores se habla de las contradicciones que siguen apareciendo y que se convierten en un mal mensaje a los mercados, ya que acelerar el cierre de la industria petrolera es no solo una mala decisión, sino irresponsable, pues es la que más recursos genera a las arcas nacionales por las exportaciones y también hace que muchas familias tengan combustibles a precios más bajos en el territorio nacional. A propósito de su intervención, el presidente de Ecopetrol insistió en que una de las claves para mantener el capital privado en empresas como Ecopetrol es generar confianza, y analistas locales dicen que con mensajes contradictorios es algo difícil de lograr. Ahí está en este informe un recorrido por distintas opiniones, distintos puntos de vista acerca de esta reiteración de la ministra de Minas en el sentido en que no habría nuevas licencias de exploración de petróleo y gas. Y digo reiteración pues porque ya ustedes recordarán, lo dijo en octubre, lo dijo en agosto, lo dijo en septiembre, pero había permanecido más o menos calmado el tema en el contexto de una intervención del ministro de Hacienda que había dicho más o menos hacia el mes de octubre, cuando el dólar llegó a los 5.000 pesos, había dicho no hay decisiones tomadas, se va a evaluar, se van a revisar los contratos que hay en este momento de exploración, a ver cuál es la probabilidad de éxito y de esa manera sabremos para cuánto tiempo tendremos reservas explotables económicamente de petróleo y gas. Allí íbamos y se vuelve a prender el avispero. Un avispero que parecería ser ya decisión
por lo menos del presidente y de la ministra, que es prácticamente decisión de gobierno. Pero ¿por qué no digo totalmente de gobierno? Porque, entre otras cosas, el director de crédito público, el que tiene que sacar el maletín para ir a buscar que nos presten plata, y a uno le prestan plata cuando creen que es sostenible económicamente, salió rápidamente a decir, esto no es una decisión tomada, esto es apenas un deseo al que se quiere llegar, etcétera, etcétera. Sigue habiendo esas contradicciones, sigue habiendo esas diferencias de criterio dentro del gobierno. Pero ¿uno qué hace? Pues oír las opiniones, y esas opiniones se resumen en 3 grandes argumentos, creo yo. El primero de ellos, desde el punto de vista de beneficio y costo, si se llegara a suspender el otorgamiento de licencias de exploración, pues los beneficios serían que el mundo seguiría prácticamente igual, que el calentamiento global seguiría prácticamente igual, que no habría casi que ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque Colombia es chiquitico, lo hemos visto, menos del 0,5% de las emisiones de gas de efecto invernadero las hace Colombia. Y eso significa, por lo tanto, que nadie se enteraría de nada si es que Colombia toma esa decisión, salvo Colombia, que en sus propios costos sí tiene muchísimos, ya los han dicho muchas veces, el 40% de las exportaciones, ¿de dónde vamos a sacar divisas? Pilas a la tasa de cambio, el 20% de los ingresos del gobierno, ¿de dónde vamos a sacar sustitutos? El 70% de la inversión extranjera directa, ¿de dónde vamos a sacar quien invierta en otros sectores? Ahí hay grandes dilemas desde el punto de vista económico, pero hay más. Hay 10 millones de hogares colombianos conectados al gas. ¿Eso qué quiere decir? Que si se deja de explorar gas en Colombia, ¿qué? ¿Vamos a cambiar toda la matriz de consumo de gas de 10 millones de hogares? ¿Qué pasaría con el parque automotor? Lo ha dicho el doctor Lloreda claramente, no se ven rápidamente sustitutos. Beneficio-costo, pues claramente en contra del beneficio y el costo dominando claramente. Segundo punto, muy breve. ¿De dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero, que son menos del 5% de todo el mundo, del 0,5% de todo el mundo? Principalmente vienen de la ganadería y vienen de la deforestación, en ese proceso de expansión de la frontera agrícola que tiene Colombia, en gran medida desarrollada por promotores del narcotráfico con los cuales el gobierno quiere hacer la paz total. Entonces, por aquí apretemos, pero a los otros démosles espacio, 6 meses de cese al fuego bilateral, que sigan con su negocio y que sigan tumbando monte, que ese sí tiene un efecto más grande sobre los gases de efecto invernadero. Pero un último punto. Cuando uno se encuentra con estos dilemas, se queda pensando si no se puede reemplazar rápidamente la matriz de demanda de 10 millones de hogares, si no se puede reemplazar rápidamente el parque automotor, y si en el 2026 ya vamos a tener que empezar a importar gas y en el 2028 vamos a tener que importar petróleo, ¿de qué será que quedamos dependiendo? Miren al otro lado de la frontera, miren al vecino, probablemente sea un proveedor que nos queda muy cerquita desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista ideológico.